Hola amigos, una vez más bienvenidos al curso de fiscalización ambiental. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña eh, memoria de cuáles son los temas que vamos a ver en el curso. Tenemos que en el primer día vamos a ver introducción a la fiscalización ambiental, donde vamos a ver un poco de conceptos generales, los objetivos de la fiscalización ambiental, entre otras cosas. Normativa ambiental transversal y sectorial. Vamos a ver el marco ambiental nacional del Ecuador y algunos otros convenios internacionales del cual el Ecuador es signatario. Fiscalización y control en actividades extractivas, o sea, cuáles los mecanismos de control ambiental que se ejecutan sobre todos los proyectos, obras y actividades. Fiscalización ambiental en actividades humanas y en el ámbito jurisdiccional, constitucional y civil. Delitos ambientales y procedimiento administrativo sancionador. En esta última parte vamos a hacer con estudios de caso un poco de análisis, de ver los procedimientos más que todo que se realizan en el área jurídica cuando se determina una infracción y por ende se abre un proceso administrativo. Bueno, como ya les decía, mi nombre es Diego Antonio Muñoz Zambrano, soy su capacitador independiente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Laborales. Bueno amigos, si retrocedemos la diapositiva, eh, vamos a ver introducción a la fiscalización ambiental. Antes de empezar, vamos a ver unos conceptos que nos ayudarán a refrescar o a fortalecer, que muchos ya han de saber, muchos ya conocen estos temas, pero recordemos que el curso de fiscalización ambiental, eh, la modalidad del Ministerio de Relaciones Laborales permite que profesionales, estudiantes o personas que se encuentran inmiscuidas en este ámbito puedan desarrollar el curso. Entonces, por eso en base a la bibliografía con la cual el Ministerio de Relaciones Laborales creó el curso, es factible y es idóneo que revisemos estos conceptos para que todos podamos aprobar el curso de fiscalización ambiental. Bueno, vamos a ver qué es la planificación, estimado. La planificación, como todos conocemos, es la acción de proponer metas específicas, ¿verdad? Y los medios para alcanzarlas. ¿Qué mecanismos establecemos para alcanzar aquellas metas que deberán ser cumplidas en un tiempo preestablecido? Ahí tenemos al derecho ambiental, que constituye el conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público o privado tendientes a disciplinar conductas en orden al uso racional y conservación al ambiente. Entonces, todo el marco jurídico nacional, eh, incluso la Constitución del Ecuador, ya establece a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿verdad? Entonces, todos estos mecanismos que están encaminados a prevenir los daños ambientales están también ligados a un marco jurídico que vela por los derechos ambientales. Y todos los ciudadanos de manera voluntaria estamos llamados a velar por aquellos derechos. Denunciar cuando veamos que se están cometiendo infracciones ambientales, porque están establecidos todos los mecanismos de seguimiento y control para que se ejerza una supervisión y un control ambiental adecuado. Bueno, ¿qué es la contaminación? La contaminación, como todos conocemos, estimados amigos, compañeros, es la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, que estos se pueden incluso hasta combinar y pueden ser de mucho mayor afectación en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal que le vayan a causar condiciones negativas, ¿verdad? A, los, a la vida acuática, a la flora, a la fauna, incluso a nosotros los seres humanos. Los recursos naturales son bienes o servicios, compañeros, generados por la naturaleza, sin necesidad de intervención antropológica y que contribuyen al desarrollo y bienestar de los seres humanos. ¿Por qué los recursos naturales contribuyen al desarrollo y bienestar de los seres humanos?
¿Por qué? Porque si yo tengo un suelo en buenas condiciones, voy a poder desarrollar la agricultura. La agricultura es alimentación para todos, es economía para todos. Si yo tengo un agua en buenas condiciones, voy a poder consumir esa agua. No me va a causar ninguna enfermedad, ¿verdad? Entonces todos los recursos naturales generan desarrollo y bienestar para los seres humanos. Por eso es que debemos de cuidarlo para que estos recursos naturales no se nos agoten y, de esta manera asegurar, o al menos en nuestro tiempo de vida que tengamos vida, poder gozar de todos estos bienes para satisfacer nuestras necesidades. Estudios ambientales. Estos consisten en una estimación predictiva, estimados amigos, o una identificación presente de los daños o alteraciones ambientales y constituyen una herramienta técnica para verificar el cumplimiento o el diagnóstico, una línea base del cumplimiento de la normativa ambiental, de la legislación ambiental, o la herramienta técnica para determinar cuáles son los riesgos, cuáles son los daños ambientales, y de esta manera proponer aquellas medidas encaminadas a minimizar los impactos ambientales y potenciar los impactos ambientales positivos. La regularización ambiental es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto presenta ante la autoridad ambiental la información sistematizada que permite oficializar los impactos socioambientales y busca también definir las acciones de gestión de esos impactos, ¿verdad? Entonces, es un proceso, la regularización ambiental es un proceso. En el Ecuador, la regularización ambiental se realiza a través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA. Actualmente el proceso, si su proyecto ya inició las operaciones y no ha obtenido un permiso ambiental, tiene que primero presentar un diagnóstico ambiental, luego el estudio de impacto ambiental, luego el proceso de participación social, incluir las conclusiones, recomendaciones o sugerencias del proceso de participación social en el estudio de impacto ambiental, luego, sin una licencia ambiental, cumplir con temas de póliza, hasta obtener su autorización administrativa, que viene a ser su permiso ambiental. Todo este proceso que se lleva a cabo, que presenta el administrado, que presenta el representante legal o el operador, como lo querramos llamar, ante la autoridad ambiental competente, se lo conoce como regularización ambiental. Impacto ambiental positivo y negativo, ¿verdad? Generalmente son los dos impactos, uno que afecta ya sea negativamente a nuestros recursos naturales, incluso también a la parte social, a nosotros los seres humanos. Y los positivos vienen a ser todos aquellos eh, aspectos que genera un proyecto, obra o actividad que va en beneficio, que va en detrimento de la mejora de las condiciones de vida, ya sean de las personas. Por ejemplo, si tengo un aspecto ambiental en construcción de una vía y es la generación de empleo, entonces aquí no le viene mal a alguien que no tenga trabajo. Si dentro del área de influencia del proyecto se le da trabajo a mano de obra local, toda esta gente ya va a tener ingresos económicos. Entonces, estos son impactos positivos que se tienden a potenciar. Hay otros sinnúmero de impactos positivos, pueden ser los incentivos ambientales, etcétera, etcétera. Además que cuando se ejecuta un proyecto, estos proyectos atraen consigo otro tipo de inversiones y por lo general se va desarrollando la zona o el entorno donde estamos viviendo. El impacto negativo se manifiesta de igual manera de acuerdo al grado y dimensión de las consecuencias que produce en el entorno y la posibilidad de asimilación o no asimilación de los efectos generados por una actividad, ¿verdad? Un impacto negativo puede ser la descarga de aguas residuales que estén por encima de los límites máximos permisibles. Esto puede generar la muerte de la vida acuática, de la ictiofauna, etcétera, etcétera. O puede ser que ahora, anteriormente a la ejecución de la instalación de una, por ejemplo, una industria, tal vez la población podía hacer actividades turísticas, se podía bañar. Ahora resulta que cuando se instaló una industria, todas estas descargas ya generan alergias, generan un tipo de molestia en la población donde ya no se puede bañar. Entonces esto ya se lo considera un impacto negativo que afectó que una actividad económica
el turismo y afectó también el disfrute, el goce, el esparcimiento, el relajamiento de la población aledaña que se encuentra dentro del área de influencia del proyecto. Desarrollo sustentable, estimados amigos, es el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de las capacidades de carga de los ecosistemas. El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La fiscalización ambiental, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué busca? ¿Qué busca asegurar? ¿Verdad? Una gran pregunta. Y es que la fiscalización ambiental tiene como por objetivo o persigue es el cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto o actividad. Entonces, para nosotros, como fiscalizadores ambientales, poder verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, tenemos un sinnúmero de mecanismos. La supervisión la genera el fiscalizador ambiental, puede ser el fiscalizador externo o interno. Por ejemplo, una supervisión que la genere la autoridad ambiental de aplicación responsable, un GAC. Entonces, él va a realizar la inspección in situ donde se encuentra ejecutando la actividad, obra o proyecto. Y de esta manera verifica de qué porcentaje de cumplimiento ha realizado a las obligaciones ambientales, al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental. Incluso puede hacer observaciones visuales donde podrá incluso identificar cierto tipo de medidas, cierto tipo de impactos o riesgos que tal vez no se fueron contemplados en el estudio de impacto ambiental. Y aquí el supervisor ambiental va a proponer, obviamente, tal vez una actualización del plan de manejo ambiental, dependiendo de la magnitud de los impactos que genere este riesgo, o puede sugerir una actualización del plan de manejo ambiental, ¿verdad? Perdón, un plan de acción para que en base a estos hallazgos se corrijan y se subsanen aquellas inobservancias. Aplicación de incentivos, por ejemplo, tenemos una carretera que se está construyendo. Resulta que esta carretera atraviesa por un terreno donde había un cultivo de cacao, donde había una vivienda, está afectando a una familia. ¿Qué incentivo le doy yo para que esa persona por donde va a pasar la vía, la carretera, no sienta el impacto, esa afectación, porque ya no va a tener su plantación de cacao ahí, ya no va a tener su vivienda ahí? Bueno, ¿dónde lo rubico? ¿Qué tipo de incentivo le doy para que esta persona pueda seguir desarrollando su actividad, pueda seguir tal vez cosechando cacao, pero en otro sitio? Entonces, esto es una forma también de vigilar el aseguramiento de cumplimiento de todas las medidas del plan de manejo ambiental, y entre ellas las sociales. Sanción, tenemos dos tipos de sanción. La autoridad ambiental fiscalizadora puede sancionar de manera administrativa y de manera económica. Por ejemplo, la administrativa es que si se incumple de manera reiterada las disposiciones que emite la autoridad ambiental o se ha incumplido el plan de manejo ambiental y en base a las infracciones que están tipificadas en el Código Orgánico del Ambiente, que vamos a ver mucho más adelante en otro tema, se puede considerar como una revocatoria de la autorización administrativa y suspensión de la actividad. Entonces, esta es una sanción administrativa, pero aparte también existen las sanciones económicas que están tipificadas acorde al tipo de infracción que se cometa y en función de la capacidad económica de la actividad, obra o proyecto. Tenemos una evaluación y monitoreo de la calidad ambiental. Entonces, el fiscalizador ambiental puede realizar muestreos, puede realizar monitoreos, puede realizar un checklist, una lista de verificación encaminadas a verificar sobre todo y a monitorear las frecuencias, los periodos de cómo se ha estado llevando la gestión ambiental del proyecto y que el cumplimiento de las obligaciones ambientales se haya realizado de manera óptima y eficaz. Entonces, una vez hablado todo esto, estimados amigos, podemos ver en la parte inferior de la diapositiva
que la fiscalización ambiental aluda a procesos ex post. Es decir, hoy ejecuto mi actividad obra proyecto. Automáticamente mi proyecto adquiere responsabilidades, adquiere obligaciones y que son de estricto cumplimiento y que son objeto de supervisión, fiscalización, inspección, como lo queramos llamar. ¿Para qué? Para que un fiscalizador externo o interno incluso nos pueda al operador, a la persona que ejecuta el proyecto, dilucidar, iluminar sobre qué medidas o qué mecanismos son los más idóneos para verificar y evaluar el cumplimiento a todas nuestras responsabilidades. Un poco hablando de supervisión, dijimos que había una fiscalización externa que la ejercía una autoridad ambiental. Pues todo este tema de autoridad ambiental está enmarcado en el Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de Manejo Ambiental especifica quién es la entidad rectora y quiénes son los gobiernos, las autoridades ambientales de aplicación responsables, que vienen a ser los GAP provinciales y los GAP cantonales acreditados, incluso los GAP parroquiales. Pero en el Ecuador solo tenemos GAP cantonales y provinciales acreditados y los distritos metropolitanos como Quito y Guayaquil. Entonces el Ministerio de Ambiente y Agua, que es parte del Sistema Único de Manejo Ambiental y ejerce la rectoría, tiene la función de ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes económico, social y ambiental. Los que ha acreditado también tienen la potestad sancionatoria. Es verdad, las transferencias que fueron puestas a disposición para que la ejecuten los acreditados, la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, no solo iba con supervisión, también iban con todos los procesos de sanción, ya sea administrativa o económica. ¿Qué ámbitos cubre la fiscalización ambiental? Los sectores estratégicos, sectores productivos, etcétera, etcétera. Sectores estratégicos, por ejemplo, generación de energía eléctrica, petróleo, minería, todos estos sectores estratégicos son de carácter objeto de fiscalización y lo ejerce la Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio de Ambiente y Agua. Y los sectores productivos que no intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con áreas sensitivas o de aquellos proyectos que no sean financiados por el Banco de Desarrollo del Ecuador, son objeto de fiscalización por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, es decir, un GAP provincial o un GAP cantonal. Bueno, ¿qué perseguimos los fiscalizadores ambientales? Lo volvemos a repetir: cumplimiento de las obligaciones ambientales y protección del ambiente. Es decir, cuando mi proyecto se ejecuta, en los estudios ambientales se determinan los riesgos que representan y por ende tenemos que verificar que una vez que se emita esta autorización administrativa, el operador cumpla con todas sus obligaciones ambientales y por ende, al cumplir con todas sus obligaciones ambientales, como en los estudios ambientales se determinaron riesgos y se determinaron medidas para atenuar impactos negativos, estaríamos garantizando la protección del ambiente. Los servicios de fiscalización estimados incluye personal y equipos. O sea, ¿de qué nos vale ser nosotros fiscalizadores ambientales si no tenemos la logística, las herramientas, los equipos para monitorear otro tipo de instrumentos, que no solo basta determinar con una inspección visual o con una verificación de documentación? También la documentación la podemos corroborar, verificar. Es decir, si a mí el operador o ustedes en su área de influencia como fiscalizadores ambientales, un representante legal de una obra le dice: aquí está mi reporte de monitoreo, este laboratorio a mí me dice que yo cumplo con las normativas. Ustedes pueden, a través de los equipos o contratar otro laboratorio externo, a verificar, a corroborar de ese reporte y verificar si lo que se está tipificando es correcto, ¿verdad? Entonces, la eficacia de la fiscalización ambiental requiere de un marco jurídico adecuado. ¿De qué nos valdría tener un marco jurídico que tenga aristas, que tenga vacíos legales,
que a la final del día vaya un fiscalizador ambiental y determine en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, que X y Z actividad, X y Z ejecución de determinada actividad está ejecutando un daño ambiental, pues resultaría que ese daño que identificamos no está tipificado como daño ambiental. Lo tenemos bajo conocimiento, bajo experiencia, o porque vemos que hay una afectación a la flora, fauna, etcétera, etcétera, pero no está tipificado. Entonces ahí no ejercería en nuestro sistema nacional de manera eficaz la fiscalización ambiental. Por eso es que debemos tener un marco jurídico adecuado para ejercer el control ambiental y la fiscalización. Y este marco jurídico incluye desde el orden jerárquico superior, que vendría a ser nuestra Constitución de la República del Ecuador, nuestro Código Orgánico del Ambiente, nuestras normativas sectoriales en temas ambientales para determinados sectores, por ejemplo el hidrocarburífero, el tema minero, el tema hidroeléctrico, etcétera, etcétera, ¿verdad? También representa a las ordenanzas o resoluciones que tomen los GAC acreditados para ejercer de manera eficaz también el control ambiental dentro desde su jurisdicción. Funciones de la fiscalización ambiental. Estimados, vamos a ver cuáles son las funciones de la fiscalización ambiental. Tenemos tres básicamente. La función evaluadora, que consiste en la realización de actividades de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y del estado de conservación de los recursos naturales. Es decir, si yo tengo implantado mi proyecto, resulta que colindo con un cuerpo hídrico. Yo no solo debo monitorear las descargas de mis aguas residuales, también debo monitorear la calidad del cuerpo hídrico. ¿Y cómo la evalúo? Tengo en mis estudios ambientales una línea base. ¿Cómo encontré yo el recurso hídrico antes de iniciar mi actividad? ¿Cómo está ahora mi recurso hídrico cuando yo estoy ejecutando mi actividad? Entonces, ahí entra un sinnúmero de parámetros, un sinnúmero de metodologías también de monitoreo para determinar la incidencia sobre la posible alteración de algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos en concentraciones normales de nuestro cuerpo hídrico, ¿verdad? Entonces, esta es la función evaluadora. ¿Por qué? Porque también puede ser que después de que yo instalé un proyecto, venga otra actividad y instale su proyecto. Entonces, ahí viene la experticia y las formas de monitorear, la metodología básicamente. Puede tomar una muestra testigo, 100 metros aguas arriba, punto medio, 100 metros o 200 metros aguas abajo, etcétera, etcétera, para en el caso de que estuviera generándose alguna contaminación, sobre todo verificar y descartar que no vaya a ser mi actividad la que está contaminando. Si estamos seguros de que todos los procesos que estamos ejecutando para tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, son los idóneos y los adecuados. Y si mi reporte de monitoreo refleja que estoy descargando bajo las normas establecidas, ¿correcto? Pero si alguien puso otro tipo de proyecto, ya habría que determinar también. Para deslindar responsabilidades como fiscalizadores ambientales internos del proyecto y poderle exponer a la entidad supervisora, que vendrían a ser los fiscalizadores ambientales externos, sobre lo que estaría sucediendo, y de esta manera nuestro proyecto no vaya a tener ningún tipo de inconveniente. Función supervisora comprende el ejercicio de la supervisión directa realizada por las entidades de fiscalización ambiental. ¿Correcto? ¿Cuáles son las entidades de fiscalización ambiental? La Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, los GAC acreditados. Una cosa que les quiero aquí, estimados amigos, recordar. Recordemos que hace poco el Ministerio de Ambiente se fusionó con Senagua, por lo que toma el nombre de Ministerio de Ambiente y Agua. Este curso fue creado por el Ministerio de Relaciones Laborales antes de que existiera esta fusión. Es decir, en el cuestionario, en las preguntas, perdón, que salen, porque no, el curso no lo creé yo, vuelvo y le repito, pero sí recuerdo que cuando me acredité en el curso, salían preguntas, por ejemplo, ¿quién es la Autoridad Ambiental Nacional? No está Ministerio de Ambiente y Agua, sino Ministerio de Ambiente del Ecuador, punto. Entonces, yo ahorita les hablo de Ministerio de Ambiente y Agua como Autoridad Ambiental Nacional, pero
cuando vayamos a salir vayamos a dar la prueba en el día que nos toque, no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Esas preguntas que creó el Ministerio de Relaciones Laborales fue cuando estaba aún separado Senagua con el Ministerio de Ambiente. Entonces tengamos eso presente para que no nos vaya a generar confusión a la hora de rendir nuestra evaluación más adelante. Bueno, la función de fiscalización y sanción, retomando el tema, esta función, de acuerdo a sus competencias, investiga las posibles infracciones administrativas e impone sanciones y medidas administrativas por el incumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿verdad? Las sanciones, como le digo, pueden ser administrativas, pueden ser también económicas, incluso cárcel, pero la entidad supervisora, es decir, Ministerio de Ambiente o un GAC provincial acreditado, no pueden mandar a la cárcel a un ciudadano que haya incumplido. Pueden solo sancionar de manera administrativa, es decir, suspensión de la actividad y multa económica. Pero bueno, en el caso que se llegase a determinar un tipo de daño ambiental y que represente una infracción ya al Código Orgánico Integral Penal, ya entra la función judicial a sancionar, ¿verdad? Pero ¿quién está detrás de todo este proceso? Es la autoridad ambiental, porque es la autoridad ambiental también quien debe poner en conocimiento de la función judicial sus informes, sus inspecciones, los actos administrativos que se tomaron, para que la función judicial obviamente determine el tipo de infracción y pueda determinar la sanción en este tema ya de cárcel, que va de 1 a 3 años de pena privativa de libertad. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de la fiscalización ambiental? Tenemos el monitoreo y muestreo, informe mensual y final. Estos son informes de seguimiento, los registros fotográficos, importantísimos las evidencias para nosotros poder tener sustento de aquellos hallazgos o de confirmar el cumplimiento de X, Y, Z actividad. Cronograma, checklist, libro de obra. Esto que le he puesto aquí en esta diapositiva está basado en la bibliografía que ustedes pueden encontrar aquí en el curso y que es la que está hecha referencia en el Ministerio de Relaciones Laborales para el curso. Pero si venimos a, a recordar lo que dice nuestra normativa ambiental, tiene mucha coincidencia. Nuestra normativa ambiental dice que los instrumentos de seguimiento y control ambiental, que son instrumentos de fiscalización, son los monitoreos y los muestreos, son las inspecciones de campo, son los informes ambientales de cumplimiento, son las auditorías ambientales de cumplimiento, la denuncia ciudadana, etcétera, etcétera. Ahora último se agregó el informe de gestión ambiental anual. Entonces, todos estos mecanismos de control guardan relación con lo que está en la diapositiva, que es lo que está en la bibliografía del curso por el Ministerio de Relaciones Laborales. Bueno, amigo, el, el, el Ministerio de Ambiente y los GAC acreditados tienen un sinnúmero de competencias, ¿verdad? Que ya las hemos separado a qué entidad le corresponde. Pero cómo en el marco de estas competencias, en el marco de la ejecución del ejercicio de estas competencias, cómo es que las autoridades ambientales pueden controlar y en base a qué controlan, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que están establecidos los estándares de calidad ambiental. ¿Cuál es un estándar de calidad ambiental? Por ejemplo, el estándar de calidad ambiental es cuando se va a ejecutar su obra, su proyecto, y usted realiza su línea base, las condiciones normales, las condiciones actuales antes de ejecutar su proyecto. Usted le presenta a la autoridad ambiental que le supervisa esa línea base. Esa línea base es revisada, es supervisada y es comprobada obviamente por la autoridad ambiental competente, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo? Eso se convertiría en un estándar de calidad ambiental antes de iniciar el proyecto. Pero mis límites máximos permisibles son todos aquellos parámetros, que están establecidos en la normativa con sus
límites que no pueden ser excedidos y por ende no pueden ser descargados a mi recurso natural, ¿verdad? Que mi recurso natural ya tiene un estándar de calidad y entonces ahí entra la función supervisora, la función fiscalizadora, y es velar que estos límites máximos permisibles en primer lugar no excedan y que nuestras descargas que se estén generando no vayan a afectar al estándar de calidad ambiental de nuestros recursos naturales, ya sea suelo, agua o aire. Entonces, el estándar de calidad ambiental, ya los hemos diferenciado, no es igual o no es lo mismo que el límite máximo permisible. ¿Correcto? Les vuelvo a repetir, el estándar de calidad ambiental es mi línea base. Es como yo encuentro el entorno donde voy a ejecutar mi proyecto antes de empezarlo. Y los límites máximos permisibles son todos los aspectos ambientales que yo genero y cuyos parámetros físicos, químicos, biológicos tienen que ser monitoreados para no afectar mi estándar de calidad ambiental. Correcto. Sigamos a la siguiente diapositiva. Principios de la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental, así como tiene objetivos, tiene sus metas, sus alcances, también tiene principios, ¿verdad? Tenemos 2, 4, 5 principios que tiene la fiscalización ambiental. El principio de coherencia, estimado, esto no es nada más que las entidades con competencia en fiscalización ambiental coordinan el ejercicio de sus funciones para su adecuada articulación, sumando esfuerzos, evitando superposiciones o duplicidades y vacíos en el ejercicio de dichas funciones. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir esto? Está la Autoridad Ambiental Nacional, Ministerio de Ambiente, está un GA acreditado provincial y resulta que hay una denuncia ambiental. Una denuncia ambiental. La denuncia ambiental es sobre una industria cuya competencia le corresponde a la prefectura de su jurisdicción. Pero resulta que el ciudadano, como desconoce el tema de competencias, pero por ser un tema ambiental, va y la ubica la denuncia en el Ministerio de Ambiente. ¿De qué vale que el Ministerio de Ambiente vaya a hacer su inspección y resulta que el Ministerio de Ambiente levanta una acción administrativa sobre el infractor? Ojo, aquí la prefectura de jurisdicción de este territorio podría reclamar diciendo, pero si esta competencia no te corresponde. Incluso los abogados de la misma empresa que está en infracción podrían alegar a que hay una subrogación de funciones o atribuciones no correspondidas por parte de esta autoridad. ¿Qué debe hacer la Autoridad Ambiental Nacional en este caso? Como rectora del Sistema Único de Manejo Ambiental. ¿Qué es lo que debería hacer? Correcto, como Autoridad Ambiental Nacional puede visitar el lugar, puede determinar sus hallazgos, nadie se lo quita, es la rectora en el tema del Sistema Único de Manejo Ambiental. Pero no puede actuar. ¿Por qué? Ellos deben de ¿qué? Notificar o hacer conocer de esta denuncia y de su inspección realizada a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, para que la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable tome las acciones en base a sus competencias. Ahí sí. Es decir, en este aspecto no puede haber superposición de funciones. Es decir, no puede la prefectura ir y sancionar y viene el Ministerio de Ambiente y también sanciona. Incorrecto. Cada quien debe acotarse a sus funciones, a sus competencias para evitar este tema de incoherencias que pudieran existir. Y quien sale perdiendo es nuestro entorno ambiental. ¿Por qué? Porque resulta que como los dos se creyeron con competencia, uno que sí las tenía, el otro que no, se cayó el proceso administrativo, porque ustedes bien saben que no puede ser una persona juzgada dos veces por una misma acción. Y resulta que esta persona, en base a que hubo esta incoherencia, los abogados, el área jurídica se va a aprovechar de aquello para retardar y de esta manera no poder ser sancionado, incluso quedar hasta libre de alguna sanción administrativa o económica por
la incoherencia que hubo en el procedimiento en que se realizó la fiscalización. Bueno, el principio de transparencia, la información vinculada a la fiscalización ambiental es de acceso público, tratándose de información sobre todo que califique como confidencial por vincularse al ejercicio de la potestad sancionatoria. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, si hoy día una persona nos ubica una denuncia de X, Y, Z proyecto, la autoridad supervisora, la autoridad fiscalizadora, está obligado en informarle al denunciante todas las acciones que tomó para atender su denuncia. Es decir, señor denunciante, realizamos una inspección a su denunciado y encontramos los siguientes hallazgos. Y en calidad de autoridad ambiental competente he tomado las siguientes acciones. ¿Para qué? Para que el denunciado pueda incluso hacer seguimiento. Recordemos que el Código Orgánico del Ambiente ahora da como mecanismo de control la vigilancia ciudadana. Entonces puede ser veedor, puede ser vigilante del proceso de que él inició, que es una denuncia ambiental, y poder ser veedor sobre todo para ejercer y hacer prevalecer los derechos de la naturaleza. Eficacia y eficiencia. La eficacia de las entidades de fiscalización ambiental para el adecuado ejercicio de la fiscalización que tengan a su cargo deben contar siempre con las herramientas y los recursos requeridos para una adecuada planificación, estimados amigos. Planificación, ejecución y evaluación de su ejercicio. ¿Correcto? La eficiencia, la fiscalización ambiental debe ser realizada al menor costo social y ambiental posible, maximizando el empleo de los recursos con los que se cuenta. Por ejemplo, increíble, estamos dos autoridades ambientales, resulta que sí, la denuncia nos llegó a los dos y queremos coordinar acciones para ver en qué tipo de infracciones tal vez es competente determinada autoridad y en cuál soy competente yo. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, que el control ambiental sea un menor costo posible para el Estado, por ejemplo. Tal vez coordino, ¿sabe qué? Hagamos la inspección o el seguimiento o la supervisión en un solo vehículo, por ejemplo. Coordinamos acciones, nos vamos en el vehículo todos de la Autoridad Ambiental Nacional y no, duplicamos esfuerzos, que le vaya a costar el mismo Estado ecuatoriano, qué sé yo, que para ir dos personas vayan uno en cada vehículo, uno en el vehículo de esa institución y otro en el vehículo de la otra institución. Podríamos coordinar y hacer que el proceso de supervisión le cueste menos al Estado ecuatoriano, ¿correcto? Es una medida que se me ocurrió de ejemplo de cómo mejorar costos para hacer la supervisión ambiental. Y la efectividad, estimados amigos, debe ser ejercida de modo que propicie que los administrados, sobre todo los operadores, los sujetos de control, como lo queramos llamar, actúen en cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿verdad? Entonces, la fiscalización ambiental tiene que siempre asegurar, o tratar de asegurar, o llegar a su máximo esplendor en temas de que el administrado, el operador, cumpla a cabalidad su plan de manejo ambiental, las obligaciones de permiso ambiental y la normativa ambiental nacional. Bueno, la mejora continua, estas coadyuvan al proceso de mejora de la legislación ambiental, proponiendo a las autoridades competentes los cambios normativos que identifiquen como necesarios, ¿correcto? Como fiscalizadores ambientales que podamos estar en campo a diario, podríamos identificar incluso la realidad in situ, las afectaciones in situ que se están desarrollando sobre los recursos naturales y en base a esto proponer cómo mejorar tal vez la normativa ambiental para ser más riguroso con las sanciones, por ejemplo, o cómo mejorar la normativa ambiental para encaminar a que el administrado se vea obligado a cumplir con X y Z medida, o cómo también incluso mejorar, proponer, incentivar al administrado a que mejore de manera continua sus procesos para reducir menos los aspectos ambientales negativos, etcétera, etcétera. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico publicó el Kit de herramientas de fiscalización y cumplimiento ambiental.
Tenemos el informe basado en la evidencia, la selectividad, enfoque de riesgo y proporcionalidad, regulación responsiva, visión de largo plazo, coordinación y consolidación, gobernanza transparente, integración de la información, proceso de reglas claras y justas, promoción de cumplimiento, profesionalismo y evaluación realista, estimado amigo. La selectividad, así hablando de manera rápida por en honor al tiempo, la selectividad en las inspecciones y el informe deben proceder donde sea estrictamente necesario, ¿correcto? Debemos priorizar nuestro control ambiental, debemos priorizar nuestra supervisión donde en los puntos más críticos que creamos necesiten una mayor atención para poderlos corregir a tiempo. El enfoque de riesgo y proporcionalidad, se necesita adoptar en este caso un enfoque de riesgo y su proporcional con el nivel de riesgo que se enfrentan, siendo que la labor fiscalizadora debe estar orientada siempre debe estar orientada a reducir dicho riesgo. La regulación responsiva, esto quiere decir que las inspecciones tienen que modularse dependiendo del perfil y la conducta específica de las firmas reguladas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si vemos que en nuestro sector tal vez la actividad industrial ha crecido mucho y se está volviendo muy agresiva sobre nuestro entorno. Entonces debemos de modular, debemos de direccionar, debemos de amoldar nuestros procesos de seguimiento y control ambiental con mayor énfasis en este proceso que vemos que se está volviendo muy agresivo en nuestro entorno. ¿Correcto? Visión de largo plazo. Esto quiere decir sobre todo que los gobiernos deben adoptar políticas en materia de enforcement e inspecciones y establecer mecanismos institucionales con objetivos claros y una hoja de ruta de largo plazo. La coordinación y consolidación es importantísima, estimados amigos, porque esto evita la duplicación de funciones entre entidades fiscalizadoras, lo que hablábamos ya anteriormente, así como también promueve la coordinación interinstitucional. Coordinación, hemos hablado de este tema, a fin de asegurar un buen uso de recursos públicos, la minimización de cargas sobre las firmas reguladas y la maximización de su efectividad. El tema de gobernanza transparente, como hablamos, todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer todos los procesos que realiza la función fiscalizadora para garantizar los derechos de la naturaleza. Integración de la información, por ejemplo, aquí entra el tema tecnológico, cómo la tecnología nos pudiera ayudar a ejercer de manera eficaz la fiscalización ambiental, por ejemplo, equipos de monitoreo, equipos de sondeo, etcétera, etcétera. Proceso con reglas claras y justas, es porque debe existir una legislación siempre coherente que garantice las inspecciones y que articule de manera adecuada los derechos y obligaciones de los regulados y los sujetos de control. Promoción del cumplimiento. El cumplimiento regulatorio debe ser promovido a través de uso apropiado de lineamientos y de checklists, ¿correcto? Debemos de tratar de ser en este aspecto rigurosos para promocionar siempre a los administrados cuando se los presiona tienden a cumplir. Por tal debemos ser rigurosos. De esta manera estamos promocionando al cumplimiento de todas las obligaciones ambientales. Profesionalismo, estimados amigos, un fiscalizador ambiental como todo profesional en que se desenvuelve desde su área, tiene que ser un profesional a carta cabal, ¿correcto? Cumplir y hacer cumplir los temas de obligaciones ambientales. Evaluación realista, una evaluación totalmente realista que no vaya a favorecer ni a perjudicar a nadie. O sea, el fiscalizador ambiental debe ubicar y debe evaluar lo que ve, lo que le consta, y lo que no le consta debe ser detallado como una observación o como una no conformidad. Bueno amigos, ya para ir terminando un poco este primer tema, el fiscalizador ambiental, ya estábamos hablando de la fiscalización. Ahora vamos, ¿quién es el fiscalizador ambiental? Fiscalizador ambiental es el que ejerce el control y seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad. Este tiene la función de inspeccionar, comprobar, examinar, aceptar, rechazar cualquier trabajo o componente de un proyecto.
La obligación de conocer con detalle los documentos relacionados a la gestión ambiental y social del proyecto, así como garantizar que el proyecto reciba un trámite ambiental adecuado. Conocer y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones ambientales. Estudiar el alcance del proyecto y las especificaciones técnicas previo al inicio de la obra. Estas son características y funciones que tiene un fiscalizador ambiental. Eh, es muy claro que un fiscalizador ambiental debe saber qué tipo de proceso de regularización le toca a su proyecto y encaminarlo a regularizarlo de manera adecuada. Cuidado, y se trata como fiscalizador ambiental evadir o sacar una regularización ambiental de menor categoría, tal vez por ganar tiempo o tal vez por hacer de que mi jefe, en calidad de representante legal ante la función evaluadora, no tenga que cumplir con muchas obligaciones. Al final del día, al final del tiempo, al final de cualquier momento, la autoridad ambiental se dará cuenta de que se ha incurrido con este tipo de infracción y puede ser sancionada administrativa y, y económicamente. Ahora, si les recordamos que el Código Orgánico Integral Penal establece que cuando el operador engaña, emite información falsa para tener un beneficio, es decir, en este caso, tener una regularización ambiental de menor categoría para no cumplir con tantas obligaciones y que incluso hubiese ocasionado un daño ambiental, esto sí ya es cárcel. Aquí ya entra la función judicial a determinar este tipo de cosas, ¿correcto? Y velar, aparte de que debe darle una regularización adecuada a su proyecto, debe velar por el cumplimiento de todos los procesos que se comprometió, todas las medidas que se comprometió el administrado a cumplir para ejecutar su proyecto. Buenos amigos, ya en la parte final eh, vamos a hablar sobre un taller. Este taller va a estar disponible aquí. Ustedes podrán en la plataforma Moodle descargar toda la información detallada y el taller también está escrito. Por favor, los invito a culminarlo. Este taller va a hablar sobre la Academia de Fiscalización Ambiental, sobre la Regla Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los invito también a completar este taller para reforzar y conocer qué hacen nuestros países vecinos o quienes conforman una red latinoamericana de protección ambiental, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un estudio de caso. Ahora sí, para ir finalizando. eh, bueno, hemos hablado de un poco de conceptos básicos, hemos hablado también de las funciones de la fiscalización ambiental, de las características de un fiscalizador ambiental, los mecanismos, los instrumentos de seguimiento y control ambiental, entre otras cosas. Bueno, resumamos eso un poco. Vamos a traer un ejemplo de caso. ¿Cómo se podría eh, establecer un mecanismo de control ambiental? Tenemos una denuncia ambiental, un mecanismo de control ambiental. ¿Por qué se denuncia? Por la presencia de peces muertos a orillas del río Mocache. Dice que la población nos señala como responsable la extractora de palma africana y solicita se les sancione. Los ciudadanos piden a la autoridad la confidencialidad del caso, estimados amigos. Ojo, ¿es una denuncia pública o anónima? Pues amigo, esto se convierte en una denuncia anónima. Cuando el ciudadano pide la confidencialidad de sus datos, es porque no quiere ser expuesto a cualquier tipo de represalias. Entonces, la autoridad supervisora, la Autoridad Ambiental Nacional o los acreditados en calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, tienen la obligación de guardar el anonimato de esta denuncia. Es decir, llegar, ejecutar sus acciones por la denuncia, pero no puede dar datos de quién denunció. ¿Por qué? Porque existe el derecho de la confidencialidad para la persona que denuncia. ¿Qué instrumento de fiscalización ambiental utilizaríamos? Hay una denuncia. Esta denuncia me motiva como fiscalizador, supervisor ambiental,
realizar una inspección de control. Es decir, tampoco podríamos creer todo lo que nos dicen la denuncia. Nosotros tenemos que ser supervisores, ir a campo, visitar en el sitio, ver. Y no solo ver lo que denuncia, sino que aprovechar el momento para hacer una supervisión total del proyecto. Por ejemplo, si solo me denuncia de que hay una contaminación de agua por parte de la extractora de palma africana, yo aprovecho la ocasión para, obviamente voy centrado en la denuncia inicial, pero también aprovecho para hacerle la inspección a todo el espectro del proyecto. Es decir, me emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, el ruido, veo también cómo están los trabajadores, si hay los temas de protección personal, etcétera, etcétera. Es decir, voy a verificar no solo la descarga, va a verificar todo el plan de manejo ambiental, las obligaciones de la licencia ambiental y la normativa ambiental vigente que se esté cumpliendo, ¿correcto? ¿Qué principios aplicaría usted como fiscalizador ambiental? Aquí hay dos temas. Se está denunciando la contaminación de un cuerpo hídrico. Aquí podríamos utilizar el principio de coherencia. Es decir, bueno, habemos dos autoridades ambientales competentes. Una por la actividad productiva. Puede entrar la autoridad ambiental de aplicación responsable. Es su responsabilidad atender esta denuncia. Y por la contaminación del cuerpo hídrico, puede ingresar la autoridad ambiental nacional. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un área sensitiva, un recurso hídrico. Y aparte de cómo se funcionó con Senagua, vela también por la contaminación del cuerpo hídrico. Entonces, coherencia entre temas de competencia. Bueno, coordinemos eficacia, coordinemos los dos para que en una sola inspección poder abarcar todo lo posible en el tema de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental nacional. ¿Correcto? Amigos, eso ha sido todo por este tema. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, dudas, no duden en escribir aquí en la plataforma Moodle todo lo requerido por ustedes. Estamos para servirle, estamos para solventar, estamos para intercambiar conocimientos, porque estoy seguro de que ustedes también tienen mucha experiencia en estos temas. Y qué gratificante sería que por esta plataforma interactuemos e intercambiemos. Yo aprender de ustedes también todos los conocimientos que ustedes han adquirido desde su ámbito y yo poderle transmitir lo que he aprendido y he adquirido con la experiencia desde el ámbito donde he ejecutado mi profesión. Me despido, amigo. Hasta la próxima clase. Que pasen un buen día.